San Juan capítulo 1 versículo 16. ¿Qué dice ahí ese versículo? Léalo conmigo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Leámoslo otra vez. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Amén. Siéntese diciendo gloria a Dios. He titulado este tema esta tarde, gracia sobre gracia. Digamos gloria a Jesús. Bueno, recordemos algo como introducción, que gracia es regalo inmerecido. ¿Alguna vez a usted le han dado un regalo en la vida? Sí, cierto. Eso es algo como natural. De pronto, cuando hay cumpleaños, le llevan a usted un regalito. Pero ¿alguien le ha dado un regalo que usted, humanamente hablando, que usted no haya merecido? Es decir, algo que usted diga, uy, realmente no lo merezco. Porque es un regalo de pronto no de fecha de cumpleaños, no es un regalo, sino un regalo porque sí. No hay una ocasión, no hay algo que dice, es que estaba cumpliendo años. Alguien de pronto ha recibido un regalo. Vamos a hablar hoy de gracia sobre gracia. Entonces, si gracia sobre gracia es el tema, pero gracia es regalo, y le pudiéramos cambiar al tema regalo sobre regalo. Amén. Regalo sobre regalo. Alabanzas al Señor. Yo voy a preguntar por aquí, si alguien está de acuerdo con lo que voy a decir, usted va a decir amén. ¿Cuántos aquí han sido justificados? ¿Cuántos aquí han sido lavados? ¿Cuántos han sido santificados? ¿Cuántos han sido perdonados? ¿Cuántos han sido restaurados? ¿Cuántos han sido sanados por el Señor? ¿A cuántos el Señor ha ayudado? ¿A cuántos el Señor ha fortalecido? ¿A cuántos el Señor los ha librado de la muerte? ¿A cuántos el Señor los ha librado de alguna aflicción? Eso es regalo sobre regalo. Denle aplauso a Jesucristo en esta noche. Aleluya, de su plenitud tomamos todos. Y qué bueno es Dios. Porque la gracia de Dios es amplia, es para todos. Nosotros, el Señor nos ha traído a su amada iglesia y hoy podemos disfrutar de su bendita gracia. Pero si de allá afuera viene un marihuanero, si allá afuera viene una prostituta, si allá afuera viene alguien en el pecado, algún matarife, qué sé yo, no importa la condición en que venga una persona, aquí se le da el regalo también de Dios. Dios mismo se lo entrega. Y no hay regalo más lindo que la salvación. ¿Cuánto llevas de bautizado? Yo no lo sé. Pero los años que llevas en Cristo ha sido porque Él te ha sostenido, porque Él te ha ayudado, porque Él te llamó a su redil, a su iglesia. ¿De dónde Dios te sacó? ¿Dónde estabas cuando estabas sin el Señor, sin Dios y sin ley en el mundo? De allá Cristo te sacó por su gracia y su misericordia. Hoy podemos decir nosotros que vivimos por la bendita gracia del Señor. La vida eterna que tenemos ahora no es porque nosotros nos la hayamos ganado, es porque Él quiso tener misericordia y compasión y con su gracia nos extendió la mano. Que si estábamos revolcados en el mundo, no importó nuestra condición, Él vino y se hizo humano y hoy podemos disfrutar de su plenitud y todos tomamos regalo sobre regalo. Amén. Si pudiéramos nosotros ver la condición del hombre sin Dios y si pudiéramos observar con nuestros ojos, no veríamos a la persona en sí, sino veríamos un bulto de cosas llamados pecados. Veríamos y seguramente tocaría buscarle la cara a ver quién es, pero como el pecado no se ve, la gente anda cargada. Pero de allá Cristo nos quitó esa carga, nos quitó el pecado, nos quitó todas las cosas que traíamos y ahora nos cargó. Si pudiéramos ver con nuestros ojos humanos qué regalos nosotros tenemos, seguramente andaríamos así, llenos de regalos por acá, regalos por acá, regalo a la espalda, regalo a la cabeza. Hermano, los regalos de Dios son abundantes.
El hermano Johnny leía el versículo, dice las abundantes riquezas de su gracia. Hermano, aquí hay que disfrutar la salvación. Y no sé si hay alguien aquí como yo que un tiempo no disfruté la salvación. Porque lo que hacía más era juzgarme a mí mismo y verme en mi adolescencia, en mi juventud. Y entonces me perdía de muchas bendiciones de Dios, de muchos regalos de Dios. Y entonces hay hermanos en la iglesia que no disfrutan la salvación. Viven cabizbajos, viven llenos de complejos. Y la salvación para ellos es como un martirio. El evangelio para ellos es como una cruz tan pesada. Es verdad que la Biblia dice que debemos llevar la cruz, pero la cruz en Cristo no significa martirio, no significa, no, es una bendición muy grande. Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis ¿qué? Carga para tu alma, aburrimiento para el alma, no, descanso para el alma. Y no hay mejor descanso a los pies de Cristo, aleluya. Nosotros estábamos cargados, llenos de pecados, de delitos, de cosas, de situaciones, pero la gracia del Señor nos alcanzó. Qué bonita es la gracia de Dios. Mi hermano, a veces nosotros no sabemos ni dónde estamos parados, es decir, no valoramos lo que tenemos. Yo le digo a la iglesia, hermano, si nosotros supiéramos. Porque a veces vemos la Biblia y que Pedro sanó al cojo de la hermosa y que Pedro, la sombra de Pedro, y yo le digo, ¿y acaso el Dios de Pedro no es el mismo nuestro? Pero ¿por qué ellos lo pudieron hacer? Porque ellos supieron valorar lo que tenían. Nosotros no valoramos, ni siquiera nos las creemos. Y se dice, hay Espíritu Santo, hay llenura del poder de Dios, hay hablar en lenguas, hay dones espirituales. Y la iglesia como que, ¿será cierto? No lo dice, pero con su forma de expresión, será como que sí, oigan. No, es verdad, sí hay llenura del Espíritu Santo, sí hay regalos de parte de Dios para ti, mi hermano. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué tienes en tu vida que Dios te ha dado y está por ahí escondido y no lo sacas? Qué bueno que destapes esos regalos y los pongas al servicio de Dios. La gracia de Dios sostiene al creyente en la debilidad. Segunda de Corintios 12, 7 al 9. Mire lo que el apóstol Pablo estaba sufriendo. Segunda de Corintios 12, 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el versículo 9, y me ha dicho, mire lo que dice el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me voy a gloriar más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Digamos gloria al Señor. Esta promesa asegura que el poder divino se perfecciona en nuestra humana debilidad. Nos ofrece fuerza, nos ofrece perdón, nos ofrece transformación, nos ofrece seguridad. El poder en lo débil. Eso es una paradoja de la vida, ¿no? Eso es algo que humanamente no se puede dar. No es posible que alguien que sea débil humanamente hablando diga, no, yo soy fuerte porque soy débil. Eso solo se puede en Dios. Por eso Él dice, diga al débil, fuerte soy. Y qué bueno que es así, porque si fuera por nuestros méritos, nosotros nos exaltaríamos y nos gloriaríamos. Porque seguramente Dios te ha usado a ti, mi hermano, para algo. Pero cuando nosotros nos encontramos en medio de debilidades, en medio de luchas, en medio de problemas, en medio de situaciones que nos hacen a veces llorar y entonces decimos, ¿qué hacemos aquí? Entonces encontramos el camino hacia la gracia de Dios y vamos y nos arrodillamos y decimos, Señor, ten misericordia, ayúdame a salir de esta situación, porque ahí es donde se manifiesta el poder de Dios.
en el medio cuando tú dices que no puedo, cuando el médico dice no puedo, cuando el familiar dice no puedes hacer nada. Ahí es donde se manifiesta el poder de Dios. En medio de tu debilidad, en medio de tu problema. Y qué bueno confiar en Él. Alabanzas al Señor. Contamos con su gracia absoluta. Hay cosas que Dios no nos las quita, sino que la deja ahí para que aprendamos a depender de Él. Dios no le quitó al apóstol Pablo ese aguijón, sino que le dijo, ahí te lo dejo para que aprendas a depender de mí, para que no te exaltes un poquito. Hay cosas que Dios te la deja ahí y tú quieres que Dios te la quite, pero Dios te dice, aprende a depender de mí, aprende a confiar en mí. Digamos gloria al Señor. Hay gracia suficiente y total. La gracia de Dios es suficiente en cualquier dificultad. No importa la enfermedad, no importa el problema. Es suficiente la gracia de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que la gracia de Dios es suficiente? ¿Cuántos creen que la gracia de Dios es suficiente? ¿Cuántos creen que la gracia de Dios te va a ayudar? ¿Cuántos creen que la gracia de Dios te va a sanar? ¿Cuántos creen que la gracia de Dios te va a fortalecer? Si usted lo cree, será hecho. Amén. Porque esta gracia es por fe. Digamos gloria a su nombre. Ahora la gracia de Dios no es solo para salvación. Porque aunque somos salvos por gracia, como leíamos en Efesios capítulo 2, la gracia de Dios en el proceso de renovación y transformación se manifiesta diariamente. Siempre habrá gracia todos los días. Se dice, hay un versículo en el Antiguo Testamento, dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y está bien, gracias a Dios, porque el planeta Tierra se sostiene por la misericordia. Pero mis hermanos, usted y yo que hemos experimentado la misericordia, hay algo más grande que la misericordia y es la gracia. Y si la misericordia de Dios es nueva cada mañana, la gracia también es nueva para ti. Tú y yo debemos renovarnos en esa gracia, en ese regalo de Dios. Y qué triste es cuando alguien menosprecia la gracia de Dios. Cuando alguien dice, no, yo vivo mi vida cristiana a mi manera. Y no vive según los requisitos y preceptos que están en la palabra de Dios. Y entonces quiere vivir una vida a medias. Quiere vivir una vida cristiana no consolidada con el propósito de Dios, sino conforme a sus propios pensamientos. Y entonces esta persona está despreciando la gracia de Dios. No se aferra a la gracia de Dios, sino que esta persona dice, no, yo vivo a mi manera. Y entonces se aprende a vivir religiosamente pentecostal. Dentro de la iglesia hay religiosos. Hay pentecostales religiosos. Y entonces se acostumbra a venir a culto entre semana o el fin de semana, o algunos que vienen cada mes, cada 15 días por ahí, y llegan aquí y como si nada, y entonces se sienta acá o se sienta allá y entra y sale como vino. No, aquí hay abundante regalo para coger en cada culto. Hermanos, debemos aprovechar la oportunidad. Cada que tú y yo venimos a un culto, mis hermanos, es una bendición grande de poder coger la gracia de Dios y decir, si vine cabizbajo, yo voy a salir renovado de este culto. Y si al siguiente culto vine enfermo, voy a creer que la gracia de Dios me sana. Y si al siguiente culto vine con problemas, le llevo esos problemas y la gracia de Dios me ayuda, me levanta. Hermano, que necesitamos aprovechar el momento, el tiempo de la gracia de Dios. Aprovecharlo, viene el tiempo porque los días son malos. Amén. Yo siempre he dicho, he pensado, si los cultos fueran aburridos para la gente, es decir, si nosotros no aprovechamos esto, si no hacemos lo que debemos hacer en nuestros cultos, el más aburrido sería el pastor, porque nos toca ahí a toda hora culto. Pero no, esto es lindo. Esta es nuestra vida. ¿Cuántos creen que el culto es nuestra vida? ¿Cierto? Esto es hermoso. Yo a veces salgo, uno sale por allá a pasear y respeto mucho
Sí, cada compañero tiene su forma de pensar, pero yo me voy a pasear y llego allá y me voy para culto. Y a veces he querido pasar desapercibido, ¿no? Una vez le dije a mi esposa, vamos para culto, pero vamos a llegar tardecito. Y pues allá no nos conocía nadie, ¿no? Nadie. Y nos fuimos para esa iglesia a conocerla por primera vez y entramos allá y nos sentamos allá atrás. Y entonces aquí una anciana que estaba aquí orando se paró y cuando me vio dijo, fue hasta allá corriendo y dijo, ¿verdad que usted es pastor? Sí, entonces predica la palabra. Voy a llamar a mi pastor. El pastor no estaba. Y uno dice, no podemos pasar desapercibidos. Amén. Pero esto lo digo para que aprovechemos, mis hermanos. Cada que usted pueda venir, hermanos, sácale el jugo a esto. Amén. Encuentre el sabor a esto. Porque esto es gracia de Dios. Esto es gracia de Dios. ¿Cuánta gente querrá venir a culto y no puede? Porque están hospitalizados, porque están en una UCI, porque están enfermos, qué sé yo. Pero nosotros pudiendo venir aquí, podemos disfrutar de la gracia de Dios. Digamos gloria a su nombre. Así que tenemos gracia suficiente para toda situación y circunstancia. Deja de luchar solo, acude a la gracia de Dios. Deja de luchar solo, confía en la gracia de Dios. Deja de luchar sola, cree en la gracia de Dios. Amén. ¿Qué significa luchar solo? Que a veces tenemos el problema, tenemos la dificultad y usted está nadando seguramente en contracorriente con alguna situación y parece que la corriente te está llevando, te está arrastrando ese río de problema, ese río de dificultad, y entonces vamos a suponer que usted está ahí luchando y viene alguien y le bota ¿cómo se llama? Salvavidas, un flotador, y usted dice, no, yo puedo aquí. Y usted sigue y llega otro y mi hermano, ese que te bota el flotador es Jesucristo a través de su gracia. Y a veces queremos solucionar el problema a nuestra manera. A veces queremos solucionar las cosas a nuestra manera. No, ¿por qué no acudir al trono de la gracia de Dios? Tenemos entrada a esta gracia. Y el apóstol, el escritor a los hebreos dice, para hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando tú estés en problemas, hermano, arrodíllate en tu casa, ven al salón a orar un rato antes de culto, saca tiempo, mi hermano, pero haga algo que el Señor te va a ayudar. Sí te va a ayudar. Amén. Él sí te va a ayudar. Alabanzas al Señor. Claro que hay a veces situaciones que uno dice, hay que acudir aquí, allá, que al psicólogo, qué sé yo, pero hermano, nadie mejor que nos entienda como mi Jesucristo. Hay que aferrarnos a la gracia de Dios. No mires el problema, míralo a Él. Romanos 5, 1 y 2. Estos dos versículos, Romanos 5, 1 y 2, dice, justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Sabe qué significa estar en paz con Dios? Después de ser enemigos de Él, fuimos reconciliados y hoy usted y yo podemos tener paz. Eso es algo grande. Es que ser enemigo del Todopoderoso no era cualquier cosa, pero el Señor hizo la paz por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos, ¿qué? Firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entrada a esta gracia, mis hermanos. Así que hay que aprovechar la gracia del Señor. 1 Pedro 5:10, el versículo, allí el apóstol Pedro, un versículo muy conocido por todos. 1 Pedro 5:10. Miren lo que dice allí, mas el Dios de toda gracia. Él es el Dios de toda gracia. ¿Qué hizo Él? Que nos llamó. ¿A dónde? A su gloria eterna. Mis hermanos, usted y yo fuimos llamados a su gloria eterna ya. No nos va a llamar a su gloria eterna. Es decir, no esperas que te mueras para decir, uy, ya Dios me tiene en su gloria. No, ya estás en la gloria.
Ya Él nos llamó y estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice a su gloria eterna Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Mis hermanos, necesitamos aprender a depender de la gracia de Dios. Si se nos ha olvidado eso, debemos retomarlo. Amén. Si a usted se le ha olvidado depender de la gracia de Dios y Dios nos ha traído este sermón, esta enseñanza de la palabra, es porque la necesitamos hoy. Y si alguien no ha aprendido a ser dependiente de la gracia de Dios, le invito a que usted se lance por la fe y pueda decir: yo voy a aprender a depender de la gracia bendita del Señor. ¿Habrá alguien aquí que necesite de la gracia de Dios? Todos, ¿cierto? Todos. Pero hay cosas muy en particular. Seguramente alguien aquí ha sentido que le ha fallado al Señor, ha sentido tal vez que no está bien correctamente y usted dice: necesito de esa gracia. Aquí está el trono abierto de la gracia de Dios. Vamos a estar en pie y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Alguien seguramente quiere que oremos por usted y acudir por la fe a esta gracia.